El primer equipo que les voy a recomendar es el Bonnie Rice Rose de la cuarta división de Escocia. Vendría a ser la Lichu. ¿Por qué me llamó la atención ese equipo? Bueno, en primer lugar, si vamos aquí al historial, es un equipo que todo lo que ha ganado es en ligas regionales. Es un equipo que ascendió en la temporada 21-22, ganando la Liga de Tierras Bajas de Escocia, y en la última temporada, que fue la siguiente, terminó octavo. O sea, es un equipo, si volvemos aquí, es un equipo semiprofesional, del cual obviamente las instalaciones de entrenamiento de juveniles son pobres, la preparación de junior y contratación de juveniles también. Es un equipo que hay que reestructurarlo. Para desarrollar una partida a largo plazo, bueno, va a haber que trabajar mucho. Entonces, al ser un equipo semiprofesional, como vemos aquí, la mayoría del plantel de jugadores y el staff de preparadores, de empleados, a la siguiente temporada terminan contrato. Entonces, bueno, es constantemente hay que ir renovando, hay que ir contratando. Y bueno, y económicamente tiene un balance de 50.000. 5.000 para fichar y 5.000 de margen de sueldo, o sea que no puede hacer mucho con eso. Bueno, para la directiva, al final de esta temporada nos pide acabar en mitad de tabla. Ya para la siguiente temporada tenemos que entrar en el playoff de ascenso, y a la tercera temporada más tardar tenemos que ascender. Yo creo, viendo todo esto, yo creo que el desafío es complicado, porque no lo veo que en 2 o 3 temporadas podamos ascender. Por ahí sí, teniendo en cuenta con las circunstancias con las que arrancamos, que prácticamente no tenemos dinero para fichar. Muchos de los jugadores se van a ir al final de temporada porque al no tener tanto margen, no sé si le podemos renovar a todos. Y hay que ver qué tan buenos son, los mismos que los empleados. Tenemos una situación semiprofesional, donde en la liga sí nos vamos a cruzar con equipos profesionales. Su mayor logro es haberse mantenido la temporada pasada, o sea que, y en 2 o 3 temporadas ya nos piden ascender. También cabe destacar que el escudo está muy bueno. Para esta temporada su previsión también es terminar octavo de 10 equipos. Y no sé, lo he visto y me parece un desafío bastante lindo para poder llevar a cabo. También hay que tener en cuenta que va a haber muchas piedras en el camino para poder desarrollar lo que queremos. El siguiente equipo que les voy a recomendar es el Penyibone de la primera división de Gales. ¿Qué es lo que me llamó la atención de este equipo? Bueno, como verán, también es un equipo semiprofesional. La infraestructura del club es muy mala, hay que mejorarla mucho. Si vemos aquí el palmarés, también ha ganado ligas, pero bueno, ha ganado 4 veces la segunda división de Gales y después ligas regionales o locales, la tercera división de Gales, las ligas bajas, por decirlo así de una manera. Y bueno, ascendió en el 2018-2019, ganando la segunda división de Gales, y su mejor logro fue un tercer puesto en la última temporada. Es un equipo fundado en el 2012, o sea que bastante nuevo. Al ser semiprofesional, también muchos jugadores a final de temporada y algunos empleados también terminan su contrato, pero bueno, hasta ahí no hay nada llamativo. Jugadores tiene estos. Como ven, no tiene muchos jugadores. No tiene 3 jugadores más en el sub-19 y en el primer equipo tiene... Vamos a verlo aquí. Tiene 23, un plantel de 23 jugadores si contamos los sub-19.
bueno, parece normal hasta ahora. El tema es que este equipo va a jugar Conference. Y ahí es donde viene el desafío y lo raro. Es que va a jugar, al salir tercero va a jugar Conference. Si vemos la visión, bueno, clasificarse para la Conference para la siguiente temporada y nos piden ser competitivo en la Conference. O sea, un equipo semiprofesional del cual no tiene muchos jugadores. Si vemos la economía, el balance tiene 190.000 euros, pero para fichar solo 18.000 y 6.000 de margen de sueldo. O sea, que básicamente lo vamos a tener que jugar si podemos encontrar algún jugador libre, porque también es un equipo que no tiene mucha reputación, que quiera venir, que tenga un nivel para jugar una competencia continental, una competencia europea. Bueno, bienvenido sea, pero por lo general vamos a tener que jugar con el equipo que hemos visto. Entonces yo creo que el desafío es ese. A ver, nunca ha ganado una liga, obviamente también aspirar a ganar una liga, pero sobre todo en esta primera temporada, ser competitivo en la Conference, no sé hasta dónde piensan llegar en el club. Pero viendo los jugadores que tenemos, viendo que es un equipo semiprofesional, si nosotros quisiéramos empezar una partida con este equipo, nos vamos a tener que ocupar de todo, literalmente. Y estar muy atento a lo que es entrenamientos, lo que tenemos que pensar muy bien la táctica. ¿Por qué? Porque si armamos una táctica ofensiva, sí nos puede servir para la liga local, pero después para nivel europeo yo no lo veo. Entonces hay que pensar en una táctica más, yo diría, defensiva. En el sentido que también al ser semiprofesional, y ya en otros videos mostré cómo son los entrenamientos de un equipo semiprofesional, no van a tener mucho tiempo ni para entrenar, ni para armar una cocción de equipo, ni un desarrollo de la táctica tan efectivo, por lo menos al principio. Entonces es mejor que elijan una sola táctica y tratar de desarrollar lo mayor posible, ocuparse de los entrenamientos individuales. Yo creo que no son jugadores de nivel tampoco por la liga a la que juega. Así que, no sé, es un desafío complicado. Y bueno, y sobre todo es que son 23 jugadores. Son 23 jugadores y además hay jugadores de 43 años. De 37, que bueno, 37 pero 43 años. Madre mía. Puede ser divertido y ahí, si llega a ir bien o avanzar un par de rondas en la Conference, ahí es donde se ve la mano del manager. Así que nada, esta es mi recomendación por Gales. El siguiente equipo que les vengo a recomendar es el University College Dublin Association. Bueno, es un equipo que es profesional. Bueno, la política de junior y de juvenil es muy mala, pero las instalaciones son buenas. Un equipo que nos va a permitir desarrollar juveniles. ¿Por qué? Porque tanto las instalaciones de entrenamiento como de juveniles son buenas. Eso por un lado. Por otro lado, la mayoría del plantel termina contrato en 6 meses. A lo mismo que algunos preparadores y managers. O sea que estamos en julio, el 30 de noviembre terminan la mayoría contrato. Eso ya es una complicación, bueno, o no, porque tendrán que ver qué es lo que les sirve o qué no. Ahora mismo la temporada está empezada, va por la mitad de temporada. Estamos con 19 puntos. Si empiezo yo, esto puede variar. En esta partida está octavo a un punto del playoff de descenso. Si ustedes comienzan una partida, por ahí ya está en descenso. Es un equipo que por lo general está en los últimos lugares de la Liga de Irlanda.
Es un equipo de 1895, es muy antiguo. Y lo mejor que... Las mejores temporadas fueron un séptimo puesto en la primera división en 2001-2002 y un sexto en el 2002-2003. Después, bueno, estuvo descendiendo, ascendiendo, descendiendo, muy inconsistente en los últimos 20 años. Así que también ha ganado una Supercopa de Irlanda en el 2000. Pero no tiene. Obviamente el objetivo de aquí sería ganar la liga y convertirlo en el mejor equipo de Irlanda. No es un desafío imposible, pero realmente es un equipo que siempre está en los últimos lugares. O desciende o está en los últimos lugares. Así que si vemos acá el último... Bueno, la última temporada terminó noveno. Jugó el playoff de descenso y se quedó en primera. Y había ascendido en la 2021. Entonces creo que es un equipo interesante para agarrar. La economía, bueno, tiene un balance de 500.000, no está mal, pero bueno, no hay mucho ni para fichar, ni mucho margen de sueldo. Así que nada, de lo que yo he visto en Irlanda, este es el que más me llamó la atención. Realmente no hay mucho más para decir. Es un equipo muy joven. Muy joven. La media de edad es de 20 años, eso también hay que tenerlo en cuenta. Así que nada, este es un equipo para eso, para agarrarlo ahora mismo, primero salvarlo del descenso en esta temporada. Y el último equipo que les vengo a recomendar está en Inglaterra. Obviamente si hablamos de Reino Unido no podemos obviar a Inglaterra. Y en esta oportunidad el equipo que he elegido y que me parece más que interesante para empezar una partida es el Mansfield. A ver, como vemos es un equipo profesional, tiene que mejorar la contratación de juvenil y la preparación de junior. La relación de entrenamiento, bueno, también hay que mejorarla, pero no es todavía la prioridad. Lo que me llama la atención del Mansfield es que, por ejemplo, ha ganado la League One en el 77, la League 2, la liga que está actualmente en el 75, ha ganado una Varane en el 2013 y una Champion Trophy en el 87. Pero descendió de la League One en el 2002-2003 y nunca más pudo ascender. O sea que después de 20 años lograr ascenderlo realmente sería muy importante. Si bien, si vemos acá la previsión de la temporada lo dan cuarto, o sea que tiene claras opciones al ascenso. Y si nos guiamos en la visión de la directiva, que otra de las cosas que me llamó la atención, lo que nos exigen es esto: desarrollar el sistema juvenil, fichar jugadores de menos de 22 años de cara al futuro, sacar lo máximo del balón parado. Y aquí está, fichar solo jugadores ingleses. O sea, si bien Inglaterra tiene una gran cantidad de jugadores, pero si nos ponemos esa regla de hacer un equipo solamente con jugadores ingleses, podría ser interesante. Además de un juego de posesión y ser un equipo ofensivo. Trabaja dentro del presupuesto de sueldo. Pero para esta temporada nos piden alcanzar la fase de eliminación del trophy, lograr el ascenso directo. O sea, nos exigen lograr el ascenso directo en esta temporada y ser competitivo en la FA Cup y en la Carabao Cup. Y ya para la siguiente temporada, porque ya lo dan por hecho que esta temporada vamos a ascender, consolidarnos en la League One. Entonces, bueno, el nivel de exigencia y de expectativa es mucho mayor que de los otros equipos que hemos visto. Si vemos la economía, a ver, tiene un balance de 900.000, pero
35.000 para fichar y 83.000 de margen para sueldo. No está mal, habría que fijarse buscar jugadores libres y ver qué podemos contratar con este dinero. Y también algo que me llamó mucho la atención cuando hacía la búsqueda yo analizo todo, voy analizando las ligas, los equipos y veo que me llama la atención y que no. Este equipo es candidato al ascenso, prácticamente una obligación que haciendo, pero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadores, de los cuales todos tienen lesiones de 14-15 meses, o sea, ya no va a estar ni para el principio de la temporada que viene. De 7 a 3 meses, o sea, se va a perder gran parte del comienzo de la temporada. De 8 a 10 meses. De 6 a 7 meses. De 5 a 8 semanas son 2 meses, pero bueno, es poquito. De 4 a 7 semanas está bien. De 5 a 6 meses. De 8 a 9 meses. No sé qué hicieron en este equipo, pero no puede haber tanto lesionado. Y lesiones largas. Después también tiene una buena altura en varios de sus jugadores para aprovechar el balón parado. En fin, estos son mis 4 recomendaciones para jugar en Reino Unido. A ver, obviamente traté de obviar equipos de la Premier League y del Championship porque son equipos que conozco, que he jugado, son ligas que juego y he jugado, entonces prefería buscar equipos desconocidos, sobre todo en este ejemplo del Manfield, con un equipo que nunca he jugado, y buscar alguna particularidad y algo que me llame la atención y alguna complejidad para hacer una partida que sea más divertida. O sea, me parece que es un equipo que, si bien la primera temporada está para el ascenso, después ya desarrollarlo y ascender el League One ya sería algo histórico para el club. Creo que las bases las tiene en la categoría en la que está. No es un equipo mediocre, es un equipo que tiene aspiraciones de ascender, pero no lo veo tan fácil. Aparte, jugando en estas ligas siempre son ligas muy parejas, muy competitivas. No es que va a ser ganar fácilmente, así que creo que es una recomendación más que considerable para empezar una partida por Inglaterra. Nada. Y estas han sido mis 4 recomendaciones para jugar en Reino Unido. Espero que les haya gustado, que les pueda servir. Y nada, si les gusta el contenido, suscríbanse, denle like y activen la campanita para que les llegue más contenido del canal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.